Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor. En primer lugar, que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos reflexionando la última parte del Evangelio de San Mateo sobre las 3 columnas de la macroestructura de todo el Evangelio de San Mateo. Son 3. Primero nos habla un poco de la iglesia. La preocupación de San Mateo es hablar justamente de la iglesia. Por eso que me parece que es importante conocer San Mateo, todo lo que nos transmite, todo lo que nos dice sobre la iglesia como tal. Bueno, según la perspectiva, ¿verdad? De acuerdo, recuerden, al contexto también que ellos están viviendo. Es una comunidad que vive, porque eclesia quiere decir comunidad. Esta comunidad que ha seguido a Jesucristo, que conoció a Jesucristo, que mira el Antiguo Testamento porque son judíos. Jesús era judío, los apóstoles eran judíos, conocen la realidad de la Tanakh, se dice, Torah, Nevi'im, Ketuvim, que para nosotros sería Antiguo Testamento, solamente que la palabra Antiguo Testamento es una palabrita ya cristianizada, es decir, son los cristianos los que después en un momento dicen esto es lo antiguo, porque con la presencia de Jesús venimos a la nueva alianza, el Nuevo Testamento, los nuevos libros, es decir, después del cumplimiento de esa promesa que Dios había hecho para con la humanidad, para con los hombres. Entonces, dentro de esta macroestructura es importante porque si no, una palabrita y porque esto y porque aquello, no, tenemos que ir a lo esencial, a lo fundamental, que es lo que Dios nos trae y nos transmite en esta única historia que responde sobre todo a quién es el hombre. La Biblia, con los 73 libros que nosotros encontramos, que le llamamos libros inspirados, entonces tenemos una historia de salvación. Con el
Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Aquí comenzamos justamente a hablar en este momento, ¿verdad?, de San Mateo. Y San Mateo, ya estamos haciendo el colofón, donde su preocupación, eje número 1 central, es la comunidad, es decir, la iglesia. ¿Qué clase de iglesia es la que él quiere? O mejor dicho, no solamente que él quiere, sino que él entiende verdaderamente como mensaje que deja el hecho de haber conocido a Jesús, interpretar la idea de lo que Jesús está transmitiendo, y entonces esa comunidad que está viviendo lo que el Señor Jesús en su convivencia terrenal había dejado a sus discípulos. Y ahora la comunidad que reflexiona, y en este tercer momento que lo pone por escrito. Es algo muy bien elaborado, muy bien pensado, siempre respondiendo a la necesidad de la humanidad, respondiendo a la necesidad de la comunidad, es decir, la humanización. Y ante ella europea, ¿verdad?, que la religión de por sí humaniza al hombre, tiene que humanizar al hombre, no es tiene que sacarlo del mundo para llevarlo, no sé, a mirar los angelitos, no, sino que en la medida en que nosotros traemos a Dios, por eso es encarnación, Dios al revés es Dios que entra en nuestra historia, camina con nosotros para que nosotros podamos entender en nuestra propia humanidad la acción de Dios en nuestra propia vida. El libro pedagógico. Y desde ahí tomamos nuestras decisiones y nuestro camino. Después recuerden que esta es una decisión nuestra, es un camino nuestro. Vamos a mirar en esta última partecita lo que nos dice sobre este primer punto, la primera columna. ¿Cuál es la iglesia? ¿O qué clase de iglesia? ¿Cómo nos está proponiendo San Mateo este entendimiento de lo que significa la eclesia, la comunidad como tal? Nosotros estábamos hablando anteriormente que en esta iglesia no vamos a encontrar una iglesia ideal, decíamos, ¿verdad? No hablamos de una comunidad ideal, sino que se ha concretado en unos hombres deficientes, decíamos, es decir, con pecados, con dificultades. Y también al mismo tiempo nos decía que la iglesia ha sufrido la tragedia de venir a separarse primero de Israel y luego ahora viene un segundo elemento, otro punto, que ha vuelto a dividirse, es decir, esta es la división interna. Esto es lo que sufrimos dentro de aquellos que le llaman los evangelios los famosos apóstatas. Si nosotros entramos en San Juan sobre todo, y más aún la primera carta de San Juan, es bastante duro contra aquellos que han entrado dentro de la comunidad, dentro de la iglesia, han dicho que son seguidores de Jesús, pero después que traen división. O sea que la cuestión de las sectas, la cuestión de los que protestaban, los protestantes, no es que es una cosa nueva con Lutero. Esa es otra de las divisiones dentro de una comunidad interna, ¿verdad? Entonces de aquellos que forman parte de una comunidad, pero después entonces apostatan, ¿verdad?, a su propia fe, apostatan a la misma comunidad, porque recuerden que la Biblia siempre está apuntando a la comunidad. Vuelvo a repetir, la Biblia apunta a la comunidad. No está apuntando simplemente entonces a un espiritualismo, como la gente piensa algunas veces, lastimosamente, ¿verdad? Yo y Dios, yo me confieso con Dios, a Pepe Opa. No. Todo lo que nosotros leemos en la Biblia, desde el Génesis 1.1 hasta el final del libro del Apocalipsis, nosotros encontramos que todo el mensaje de salvación va dirigido especialmente entonces ¿a quién? A la comunidad. Y desde aquí es donde nosotros entendemos esta división también, que lastimosamente es una división de apostasía, una división intestina, decimos nosotros, de lo que nos presenta la comunidad y el Evangelio de San Mateo. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Durante la audiencia general, el Papa saludó a los peregrinos de Montegallo, en Italia central, un lugar herido por un terremoto hace 5 años. Saluto altresì i fedeli di Montegallo. Che il 24 agosto di 5 anni fa sono stati colpiti dal terremoto.
cari fratelli e sorelle, la vostra presenza mi offre l'occasione per volgere il mio pensiero alle vittime e alle comunità dell'Italia centrale. Por el aniversario de esta tragedia hemos venido a ver al Santo Padre para que nos diera la bendición. Ha sido un momento muy bonito y emocionante. Muchos se han emocionado. Yo personalmente me he conmovido. En 2016, un terremoto de magnitud 6,2 en la escala Richter sacudió más de 140 ciudades y pueblos de Italia central. El seísmo acabó con la vida de 303 personas y destrozó la casa de 40.000. El Papa en aquel entonces envió a los bomberos del Vaticano para las tareas de socorro. 5 años después sigue rezando por la reconstrucción. È necessario dare prova di rinascita, senza lasciarsi abbattere dalla sfiducia. Esorto tutti ad andare avanti con speranza e coraggio. Es una bendición para todos los afectados por el terremoto, para todos los italianos, para todos. La bendición del Papa es para uno y para todos, ¿verdad? El terremoto de 6,2 grados de magnitud fue el más grave en Italia desde 2009 y se sintió en todo el centro del país, incluso en ciudades como Florencia y Roma. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre este libro tan importante, sobre la teología de San Mateo. Y estamos diciendo que esta división, podemos dividirnos, Tamba es alguna vez de que la división de la iglesia de algún modo testimonio de juicio. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos mostrando, ¿verdad? Con esto ya un juicio que está sucediendo entre nosotros. Fruto ya, ¿de qué cosa? O del fruto bueno o del fruto malo. Ya no valen las palabras, no hace falta. Sin de que ya eres esa cama y no bebé. Si hay división, estamos queriendo mostrar o estamos mostrando directamente frutos malos. Así hay división, así de sencillo, 2 más 2, 4. Tampoco basta la simple pertenencia externa. Algunos dicen, no, pero confesar, bautizar, es decir,
tu convicción, que tampoco puede ser simplemente toyeje ya en el sentido simplemente visual, en el sentido simplemente entonces del figureti, no. Avenda y por ñande yara venguanda y por la figurete. Hoy cuabaite el escrutinha se dice, ¿verdad? Llega al fondo. Ese llegar a lo más profundo del pensamiento del hombre es lo esencial y lo fundamental. Y entonces aquí se requieren buenas obras. Se requieren buenas obras, yapona. Por eso la espada de la decisión divide sin cesar a la iglesia. La espada de la decisión divide. ¿Y por qué divide? Y porque hay algunos que quiere decir pechante, ¿verdad? En el sentido muy superficial, o que verdaderamente quiere hacer un camino bueno. Entonces se requieren buenas obras. Por eso la espada de la decisión divide a la iglesia. El mismo juicio final se adelanta y se concreta en la forma de existencia de los fieles que se encuentran dentro de ella. Esta es la frase más linda y más acabada que nos explica justamente lo que significa entonces el juicio final. Volvemos a repetir, porque esto, lleva el mismo juicio final, se adelanta, se realiza, se concreta en la forma de existencia de los fieles que se encuentran dentro de ella. Ciertamente la iglesia tiene la salvación, sabe que Dios actúa. ¿Y qué clase de actuación tiene aquí el Señor? Y el Señor sabe, ¿verdad?, que Dios actúa en ella de tal forma que Dios responde a su obra, es decir, al mensaje de la iglesia. Pero esa misma iglesia está llamada sin cesar a la conversión. O sea, a una conversión continua sería entonces, mirando de otro punto de vista. Se encuentra confrontada a la experiencia de la nueva ley que el Cristo ha predicado y se distingue hacia el gran juicio en que vendrá a mostrar su existencia verdadera. Aquí encontramos esa existencia verdadera del Señor. Entonces, ese camino que estamos haciendo, esa entrega que estamos haciendo nosotros. Entonces, no es ya de puro la tapanana. Ya es tan, pero en el fondo, en el fondo, nañan majea lleva peña puto hume al caracú, a lo central. Aquí está lo central. La iglesia tiene la salvación. Como tiene la salvación, significa entonces ese camino de liberar al hombre, de hacerlo sentir útil, de hacerlo sentir digno. Esa es la función entonces de la comunidad. Recuerden que iglesia quiere decir comunidad, es decir, que todos estamos responsables de que nuestro hermano Peñande, él tiene que ser una persona que pueda sentirse libre, que pueda caminar de acuerdo a lo que el Señor le va proponiendo. Y esto es esencial, y esto es fundamental, ¿verdad? Y entonces, sabe que Dios, ¿verdad? Entonces, se actúa en ella de tal forma que Dios mismo responde de su obra. Dios mismo es entonces el que responde de su obra. Pero esa misma iglesia está llamada sin cesar a la conversión. La conversión sucede en la medida en que primero el hombre se da cuenta, ¿verdad? Por eso que siempre está llamando, pero ¿para qué cosa? Y para una mirada retrospectiva, por una parte, y sobre todo introspectiva, dentro de nosotros. Retro, hacia atrás, mirar el camino, cómo fuimos haciendo, qué fuimos haciendo desde el pasado. Y mirar sobre todo también hacia el futuro, qué es lo que vendrá. Pero el futuro, recordemos esa frase tan interesante filosóficamente hablando, el futuro se construye con el presente, que tiene el presente su realidad de acuerdo al pasado. Estos tres elementos del tiempo que nosotros decimos están en una unión total y plena,
¿Por qué? Y porque este futuro del que nos está hablando, hacia donde nosotros apuntamos en nuestra vida cristiana, depende de lo que yo hoy estoy viviendo, pero hoy que estoy viviendo depende también de mi pasado, de cómo yo me fui preparando para vivir lo que estoy haciendo hoy. Y eso que estoy haciendo hoy me está dejando la base, el elemento fundamental para vivir entonces mi futuro. Entonces miremos un poco de este punto de vista en este tema tan importante que nosotros estamos reflexionando, ¿verdad? Sobre todo que la iglesia tiene como concepto, ese concepto de ofrecer siempre salvación. Sabe que Dios se actúa en ella, pero necesitamos verdaderamente a través de las obras, por eso es que estábamos hablando de las obras. No es simplemente una elucubración del saber, sino que es sobre todo desde el saber, de una elucubración de su presencia, un compromiso, y eso nos lleva a lo esencial, a una acción dentro de la comunidad. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe en Nuevo Testamento. Queridos amigos, Ñan de Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñan de Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñan de Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñan de Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñan de Yarañe. Muchas veces la vida muestra su lado oscuro. En solo un instante todo se detiene. En ese momento de tristeza, sintiendo el corazón vencido, ya sin fuerzas. Y vienen preguntas a mi mente, pidiendo explicaciones a esta vida, con el corazón herido que solo grita: Señor mío, ¿en dónde estás?
convierten en un puente que me lleva a ti, y las tristezas desaparecen, porque yo sé que te tengo aquí, y renuevo todas mis fuerzas, conociendo tu gran amor, derribando todos mis miedos, porque yo sé que te tengo aquí. Enredado en mi historia, doy vueltas la página, entre versos y palabras, una frase me responde, y lentamente una lágrima cae cuando dices, déjame ser Dios. Nadie podrá cortar mis alas, nadie impedirá que a mis sueños pueda volar, porque cuando el dolor es muy grande, sé que en tus brazos puedo estar. Y mis lágrimas se convierten en un puente que me lleva a ti, y las tristezas desaparecen, porque yo sé que te tengo aquí, y renuevo todas mis fuerzas, conociendo tu gran amor, derribando todos mis miedos, porque yo sé que te tengo aquí, junto a mí, Junto a mí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro La Teología de San Mateo. Y estábamos hablando sobre la ley cristiana que pide una disponibilidad absoluta. Decíamos que es la persona entera la que debe ponerse al servicio de la verdad. No es en una forma entonces simplemente dividida, estanca, como decimos, ¿verdad? Sino que debe ser una plena disponibilidad con todos. En el fondo, se pudiera afirmar que la ley de Jesucristo es autoley. Autoley. La ley de Jesucristo es un autoley. No es exigencia que se impone desde afuera, sin que el hombre tenga intervención en ella. No es una imposición. Porque muchas veces simplemente miramos la ley por la ley. Así tiene que ser, de esta manera tiene que ser. Esa es la ley. Entonces somos rígidos. Entonces no llegamos a conversar, no llegamos a entender. O sea, nos falta humanidad, nos falta ese como se dice, ¿verdad? Conocer la situación del hombre, de la persona. Y desde ahí entonces traer soluciones válidas, ciertamente, ¿verdad? Entonces, en este sentido, cuando estamos hablando, la ley de Jesús entonces debe ser para nosotros una autoley. Es decir, la que está en nuestro interior. Tiene que ser aquello que sale desde lo intrínseco. Lo intrínseco quiere decir desde lo más profundo, ¿verdad? De la vida del corazón. No es exigencia que se impone desde fuera,
sin que el hombre tenga intervención en ella. No se impone desde fuera. Al contrario, la intervención es una intervención del pensamiento, la intervención de la propia libertad, la intervención de la propia voluntad. Entonces, hacer pasar por la cabecita, luego por el sentimiento, añanduya, ahí se añade. Opea tú viene lo tercero, ¿verdad? Lo tercero es lo elemental, que es la voluntad. Opea, oye, ya na ya pon, da ya bueno, opea entonces doy coi este hoy. Opea ya hoy cota añande de la famoso la tapanana lleva. Y puparei pero va a ver guasundo ya pon. Es como dice Pablo, 1 Corintios capítulo 13, es interesante porque dice, si me falta el amor es como esa campana que resuena, pero por dentro es hueco. Interesante, pero hataibu, o repica, o retintinjera, es como que vos estás mostrando externamente algo que en el fondo no lo estás viviendo. Aquellos que la quieren recibir se comprometen a éxtasis de un modo nuevo, partiendo de la gracia. Por eso, dentro de la ética cristiana, es Pedro y es la iglesia la que anuda y desanuda, ata y desata. Entonces, se dan cuenta que es la ética cristiana, la ética cristiana. Es la ética estamos entrando en el aspecto de la moral. Y cuando hablamos en este sentido, ¿verdad? Tiene ética, no tiene moral. Estamos hablando directamente entonces de una decisión personal. Y ahí pues es donde nosotros entendemos esto que estamos hablando como la ley de Cristo. La ley del Cristo es justamente aquella que llega al corazón, forma parte de nuestra, entre comillas lo digo así, de nuestra genética. Entonces, ñandeko anga esa la yaku etahina, amba ela yapota. Y eso forma parte, ¿verdad? Cuando uno tiene esa ley de Cristo en el corazón, entonces, ¿cómo va a actuar o cómo va a vivir? Y va a vivir de acuerdo a esa ley. Yo, por ejemplo, recuerdo, ¿verdad? Y hasta ahora, ¿verdad? Existen muchos que son esos baretechos, ¿verdad? Baretechos, porque tienen poder, porque son peligrosos, ¿verdad? Son peligrosos incluso como personas. Son agresivos. Si vos decís la verdad, si te pones contra esas mentiras, contra esos robos, etc., son capaces así de liquidarte, pero así, ni nada esa pinini, ¿verdad? Entonces, ¿qué esto nos está indicando? Nos está indicando esto la ley de Cristo. O sea, fíjense la intuición profunda, ¿verdad? De un antropologismo y de una antropología profunda, ¿verdad? De San Mateo cuando reflexiona en el Evangelio sobre Jesucristo, ¿verdad? El Evangelio de Cristo. Si nosotros no tenemos esa ley de Cristo en el corazón y en la vida, ciertamente que lo sustituimos también por otra ley. Y esa nosotros le decimos la ley de la selva, la ley del primitivismo, la ley, no sé, del asesino, la ley del corrupto. Entonces, eso es lo que nosotros traemos al corazón. ¿Cuál es tu ley? Entonces, aquí podemos hacernos esa pregunta. ¿Cuál es la ley que estás llevando en tu corazón? Nosotros estamos proponiendo y estamos conociendo la ley de Cristo. Pero ¿será que mi ley es de quién? La ley de un mafioso, de un corrupto, verdaderamente la ley de un Cristo que es capaz de donarse, de entender y de hacer el bien. Volvemos enseguida con más ñande yarañe e Nuevo Testamento. Ñande yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Por el año de la Eucaristía, ñande yarañe
Ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Todos juntos formamos parte de este único pueblo de Dios. Todos juntos conformamos este gran cuerpo místico de Cristo. Y todos juntos tenemos una única gran misión, que es hacer presente a Cristo en este mundo. Cuando piensas en la iglesia, ¿qué te imaginas? Probablemente alguno de ustedes me dirá, bueno, me imagino un edificio, me imagino la capilla a la que suelo ir a misa o que conocí quizá en alguna visita. O quizá habrá otro que me diga, bueno, cuando yo pienso en la iglesia, yo pienso pues en los pastores, ¿no? Pienso en los sacerdotes, en las personas que se han consagrado a Dios. Y probablemente por muchos años, pues así nos han explicado la iglesia, ¿no? Como estos edificios o estas personas. Y se nos ha olvidado algo importantísimo. Y es que tú y yo y todos los bautizados somos iglesia. Hay una expresión que me gusta mucho, que usa el Concilio Vaticano II. Sabemos este momento que vino a revolucionar toda la forma de entender la iglesia y el mundo entero. Nos propone esta expresión para explicar lo que es la iglesia. La iglesia como pueblo de Dios. Y para poder entender esto de qué significa esto de ser pueblo de Dios, nos puede ayudar a regresar un poquito en el tiempo y ver pues, el ejemplo de nuestros hermanos mayores, el pueblo judío. Podemos recordar, por ejemplo, cuando el pueblo judío fue liberado de la esclavitud en Egipto con Moisés y cruzaron el Mar Rojo. Y este pueblo judío, este pueblo elegido por Dios que había sido liberado de la esclavitud, se consideraba así, eran el pueblo de Dios, el pueblo escogido. Y es interesante ver su travesía en el desierto, cómo Dios, por ejemplo, se les manifestaba, hablaba con Moisés, les dio las tablas de la ley. Luego, por ejemplo, les daba el maná, ¿no? Este pan caído del cielo, como decían ellos, que era de lo que se alimentaban, que sabemos que es una prefiguración después de la Eucaristía, ¿no? Y vemos cómo, pues eso, en el Antiguo Testamento conocemos este pueblo escogido, este pueblo de Dios, este pueblo al que Dios acompaña. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios, nos dice Dios en el Antiguo Testamento. Y después, ¿qué pasa? Viene Cristo. Y Cristo viene a revolucionar la historia y nos dice, oigan, este pueblo escogido, este pueblo mío, en realidad está abierto a toda la humanidad. Y sabemos, por ejemplo, los inicios del cristianismo con San Pedro y San Pablo, como San Pedro quizás se enfocaba más justo al pueblo judío, y San Pablo más bien se dedicó a los gentiles, a la gente que no creía en este Dios, se dedicó a predicarles, a llevarles esta buena nueva de que Cristo había muerto y resucitado por ellos. Y comienza así entonces este nuevo pueblo, esta nueva alianza que Dios hace con la humanidad, que es la iglesia. Y qué importante entender que todos los bautizados formamos parte de esto, y todos tenemos un papel importante. Hay una imagen que usa San Pablo que también creo que nos puede ayudar mucho a entender la iglesia, que es la imagen del cuerpo místico de Cristo, ¿no? San Pablo nos dice, la iglesia es como el cuerpo místico de Cristo. Y en un cuerpo, pues hay muchos miembros, están las manos, están los pies, está la cabeza. Y nos dice, bueno, Cristo es la cabeza y nosotros los demás miembros del cuerpo. Y esta imagen me gusta porque nos ayuda a entender que dentro de la iglesia, pues todos tenemos un papel diferente. Yo pienso, por ejemplo, en cuántos hombres y mujeres que se retiran del mundo y se van a un convento, una vida de contemplación, de oración, cómo ellos ahí, desde su vida de oración, desde ese lugar en el que ellos viven esta vocación tan particular, son, a mí me gusta pensarlos a veces como los pulmones, ¿no? De este cuerpo místico, que nos dan el oxígeno a todos los demás que nos toca estar ahí afuera en la batalla,
ellos como que con su oración nos nutren, nos dan esa vida, ¿no? Y habrá otros quizá que son muy misioneros en la iglesia y son quizá los pies, ¿no? Que recorren hasta los últimos rincones de la tierra. Y habrá otros que quizás se identifican más con las manos, habrá de todo. Todos cabemos dentro de este cuerpo. Y todos, nos habla San Pablo, tenemos un carisma particular, ¿no? Y sí, es verdad que los sacerdotes, por ejemplo, tienen un papel muy importante en ser estos ministros de la gracia, ¿no? En ser la celebración de los sacramentos, en transmitir esta gracia sacramental pues, a todo el pueblo de Dios. También están los laicos, que tenemos que insertarnos en el mundo y transformar el mundo desde dentro. Están las personas consagradas que con su vida nos recuerdan que hemos sido creados para algo más, para esta vida eterna. Nos hablan de esos valores del cielo al que todos aspiramos. Y es muy bonito entenderlo así. Todos juntos, sacerdotes, laicos, personas consagradas, misioneros, solteros, casados, todos juntos formamos parte de este único pueblo de Dios. Todos juntos conformamos este gran cuerpo místico de Cristo. Y todos juntos tenemos una única gran misión, que es hacer presente a Cristo en este mundo. Nos dice el Catecismo que la Iglesia es sacramento universal de santidad. Y en cierto modo, para justamente poder ser este sacramento universal de santidad, lo que tenemos que hacer es permitir que Cristo reine en nuestros corazones, que Cristo reine en el mundo entero, que realmente en el mundo entero se viva el Evangelio, esos valores que Cristo nos vino a decir, esos valores del amor, de la misericordia, que tanto nos insistió con su vida. Que hagamos presente a Cristo en este mundo y juntos, como pueblo de Dios, seamos ese cuerpo místico de Cristo. La castidad, ¿qué es este don tan lindo y tan hermoso que se nos propone siempre? No solamente en la vida de la iglesia, sino que en la vida de la humanidad. Es decir, todos los hombres estamos llamados a vivir en la castidad. Cuando hablamos de castidad, nosotros estamos hablando del respeto de la persona en su propia sexualidad. Por eso es que nosotros reflexionamos y entendemos ante un mundo que muchas veces nos ofrece con mucha facilidad el utilizar la sexualidad, el utilizar el cuerpo. Sin embargo, la castidad nos enseña al autodominio de este don tan maravilloso que Dios nos ha regalado. La castidad significa reservarse a la otra persona. Al mismo tiempo, la castidad está significando una entrega total hacia la otra persona porque yo lo amo, porque yo lo quiero y entonces soy capaz de respetarlo. El autodominio es esencial en toda relación de las personas y más aún en las parejas. Imagínense, con esa persona con quien yo voy a construir toda mi vida, toda mi familia, cómo es importante el respeto, el cariño. Y por eso soy capaz entonces de este autodominio. Eso significa castidad. Esto es un don espiritual que tenemos que trabajar. No pensemos que esto se consigue simplemente por el hecho de que viene como que cae del cielo, como decimos nosotros. No, este es un trabajo espiritual. Y por eso tenemos que ser conscientes que la castidad, al ser un don de Dios, también tiene que ser un don trabajado continuamente por cada uno de nosotros. Les invito entonces a seguir reflexionando y a conocer lo que verdaderamente significa este don tan maravilloso que entra en el plano de Dios, que entra en el plano de la virtud que el Señor nos regala. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Queridos amigos, estamos iniciando el día de hoy con la palabra del Señor, como siempre que nos acompaña y que nos anima para que hagamos un camino de santidad. En el día de hoy leemos la carta que escribe Pablo a Timoteo, este joven, como decíamos, que está al frente de una comunidad. Lleva que alguien le anime, le aliente al joven. Pero imagínense, estaba al frente con una gran responsabilidad de una comunidad. Estamos leyendo del capítulo 1, versículos 15 al 17. Vino al mundo para salvarnos. Y Pablo le está comentando y le está diciendo eso a Timoteo para que lo tenga en cuenta. Querido hermano,
Este mensaje es de fiar y digno de ser aceptado sin reserva, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero Cristo Jesús me tuvo compasión para demostrar conmigo toda su paciencia, dando un ejemplo a los que habrían de creer y conseguir la vida eterna. Al Rey de los siglos, al único Dios, inmortal e invisible, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué hermosa esta carta de Pablo a Timoteo, a este joven. Le anima y le está diciendo: eso es lo que le está diciendo. Porque ciertamente Timoteo, al ser joven y ante una comunidad no fácil, recuerden que estamos en una comunidad que está iniciando. Que todo el mundo decimos, bueno, que por lo menos somos bautizados, que somos cristianos, en una forma general. Ya hemos aceptado a Jesucristo. Sin embargo, ellos están comenzando a luchar no solamente con el judaísmo, sino que también con otras religiones. Recordemos que Pablo está escribiendo a estos cristianos que están también en Grecia, y ahí existen tantas otras religiones, tantos dioses, y sin embargo Pablo, que está introduciendo la verdadera religión, es decir, el creer en la encarnación, en la manifestación de Dios a través de Jesucristo. Y por eso le dice en primer lugar que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Número uno, Aníque Timoteo enderezarai peawi. Saber que verdaderamente el Señor te ha llamado, me ha llamado, somos cristianos, somos seguidores suyos, porque Él vino para salvar y sobre todo a los pecadores. Y ahí de nuevo Él se pone como ejemplo y dice luego Él, de los cuales yo soy el primero. Pablo no tiene teoría, lleva que él era perseguidor de los cristianos, pero Jopeñan de Yara poco se lleva. Jopeña capu añe pero guatao Jopeñan de Yara la pecueri. Pero Cristo Jesús me tuvo compasión para demostrar conmigo toda su paciencia, dando un ejemplo a los que habrían de creer y conseguir la vida eterna. Es decir, queridos hermanos, que en este sentido también nosotros estamos llamados por el Señor para ser ejemplo de otras personas, ejemplo de otros hermanos nuestros que por ahí están decaídos, desanimados. Sepamos que el Señor vino justamente para salvarnos. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Y sé que estás aquí. Tu gracia sobre mí. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Y ángeles vuelan alrededor, unidos a tu presencia.
Llueve tu gracia, Señor. Manda tu espíritu de amor. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la teología de San Mateo y estamos haciendo este camino muy interesante en que nos encontramos, ¿verdad?, concentrados, profundizando lo esencial y lo fundamental de esta teología de San Mateo. Y en el colofón, ¿verdad?, encontramos por primera parte lo esencial y lo fundamental que es la iglesia, es decir, la comunidad donde el hombre se realiza. De la teología de Mateo, esta es la primera y esencial materia teológica. Luego, ahora estamos viendo sobre la ley de Cristo. Y cuando hablamos de la ley de Cristo, estamos hablando de una interiorización. Upea dice hina, ñamoingue peñane ñi ame, ñamoingue peñane apuntu ube, peñane conasome, aupea ñande yagüero guatana. Quiere decir que no necesitamos reglas o normas externas que vengan a de estilo chicote, de estilo paliza, catujanguaisha la yeyapo. No. A veces hija ñande oilla, bueno, shea y cuaoi, va isha pa yapo ana, porque yo estoy convencido, porque yo siento y porque yo estoy viviendo, ¿verdad?, esa gracia y esa fuerza de Dios. Bueno, y desde aquí entonces nosotros nos damos cuenta que como es una interiorización total, es una exigencia de que yo haga parte de mi propia vida, entonces si es cierto que no se preocupa de los detalles rituales, penetra, sin embargo, hasta las mismas actitudes. Penetra hasta las mismas actitudes. Esto significa, queridos amigos, penetra hasta las mismas actitudes, quiere decir que llega a ser parte de nuestra genética, ya yo entre comillas. Viene a ser parte de nuestro chip. Peñande puto ube y queriré lleva ñande, pelle ya po, ñande ya po ponama porque ñande ya iguama. Te sale casi como decir automáticamente, porque estás convencido, porque lo hiciste parte de tu vida. Es esencia de tu ser. Y por eso te dice justamente, penetra hasta las mismas actitudes. Mi actitud ahora es esa actitud de vivir esa ley, ese mandamiento, esas normas, esas reglas que Dios me ofrece para que yo me pueda realizar, pero eso yo ya lo hago ya tan intrínsecamente, ¿verdad?, dentro de mí, que entonces eso ya me sale automáticamente, ¿verdad? No se preocupa solo de matar. Habla, por ejemplo, del odio. No le importa solo el adulterio, le interesan los deseos. ¿Se dan cuenta entonces? Ahí nos hace entender muy bien, ¿verdad? Vamos a mirar un poco este capítulo 5, ¿verdad?, porque esta era la propuesta esencial y fundamental. Entonces decía que no es luego simplemente el matar o no matar. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás. Muy bien, hasta ahí todo tranquilo. Y el que mata será condenado por el tribunal. Pero yo les digo que todo aquel que se irrita contra su hermano será condenado por el tribunal. Y todo aquel que lo insulta será castigado por el Sanedrín. Y el que maldice será condenado a la gehenna del fuego. Entonces se dan cuenta, aquí ya no es simplemente matar, sino que aquí la propuesta, cuando uno hace parte en su propia actitud, esta es la actitud, Baisha Bashe Ayeva, Añe presentama, ella va a ser añe relacionable, será pisacuerandie. ¿Cuál es la esencia y la fuerza de mi misma vida en relación a los demás? Entonces aquí cambia tu actitud. Es la actitud, es la forma de pensar, la forma de ser, la forma de obrar, la forma de actuar.
Después también con respecto al adulterio, decíamos en el 27, ustedes han oído que se dijo no cometerás adulterio. Muy bien, hoy morá, vea las normas, vea la ley. Entonces, Antiguo Testamento, estilo policía, hoy o mañana, ayer pillan infragante o lo que sea, entonces, o de apedreas y cuay. Pero yo les digo, el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho es para ti una ocasión de pecado, arráncalo y arrójalo lejos de ti. Entonces, por eso decía que ese adulterio, en este caso, ¿verdad?, no solamente en el hecho de consumarlo, de hacerlo, ayema. Entonces, sino que incluso ya solo en el hecho de maquinarlo, el desearlo. Porque entonces quiere decir que yo a través de ese deseo lo que estoy haciendo es alimentar entonces una actitud mía con respecto a un adulterio. Ya es un adulterio en potencia. Entonces, upealande, rejechana, pende a punto un rejechana, lleva pende con asome, pende ni ame, va ella va a ser ni relacionar, va a la rejechana, va ella para mañana, lleva. Son entonces concretos, esos son ejemplos, ¿verdad? Hay muchos más, pero aquí solamente estamos diciendo algunos de estos ejemplos, lo que significa verdaderamente esa actitud, y pajúa. La ley entonces para Mateo no es simplemente la ley por la ley, sino que es una asunción verdadera del corazón, de la vida, que nos ayuda, ¿verdad?, a afrontar estas situaciones. Bueno, la ley cristiana pide una disponibilidad absoluta. Otro elemento de Mateo dentro de su teología. Es la persona entera la que debe ponerse al servicio de la verdad. Ha de perder la vida por ganar el reino, que es amor, perdón y ayuda. Entonces es la persona la que debe ponerse al servicio de la verdad. Entonces por eso nos está diciendo una disponibilidad absoluta. No podemos nosotros entonces como decir, bueno, Ave 10%, Pepe 10%, Amor 5%, Amor 30%, lo que sea. Sino que Ñanteco Ave, Peñan de Yarara Pucueri, ¿verdad? Detrás de esa doctrina verdaderamente de lo que nosotros queremos vivir, la propuesta del Señor es una propuesta 100%. La propuesta del Señor es aquella a la que nosotros nos lanzamos totalmente, ¿verdad? La propuesta del Señor es aquella que nosotros estamos asumiendo en el día a día y entonces nos vamos fortaleciendo desde ahí, ¿verdad? Entonces, debe ponerse siempre al servicio de la verdad. Nosotros hemos de perder la vida por ganar el reino, nos está diciendo. Qué lindo entonces, queridos hermanos, reflexionar desde este punto de vista y sobre todo sabiendo que la ley no es simplemente entonces el cumplimiento externo, sino que hacer parte y llegue a formar y sea una actitud en el corazón y en la forma como nosotros actuamos. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.